Hola chicos, este video es para explicar un poco la actividad y la teoría. Igualmente ustedes tienen que sentarse, leer el material de estudio y si tienen alguna consulta o pregunta lo anotan y me escriben. No busquen en internet, utilicen siempre el material de consulta que les doy. Bien, vamos a empezar. En el punto 1, pregunta: ¿a qué se denomina sistema material? ¿Qué quiere decir cuando se habla de aislamiento real o imaginario? En el punto 2, tienen que completar el siguiente cuadro. Tienen estos sistemas materiales, pedazo de granito, arena y piedras, agua y sal, etc. Tienen que poner con un número la cantidad de componentes, cantidad de fases. Bien, en este sistema material, en cada sistema material con un número van a poner cómo está formado, por cuánta cantidad de componente y qué cantidad de fase va a tener, solamente con un número. Acá en propiedades intensivas aclaré acá abajo, en la parte de propiedades intensivas debe completar con diferentes o iguales. Se debe pensar en la mezcla. Acá tenemos agua y sal. No hay que pensar por separado, porque si uno dice, bueno, el agua y la sal son distintas, tienen distintas propiedades intensivas, sí, pero cuando se mezclan es distinto. El agua y la sal, al mezclarse, la sal se diluye en el agua, ¿bien? Entonces, vamos a pensar en la mezcla, que es el agua salada. El agua salada tiene la misma propiedad intensiva. ¿Qué quiere decir? Que tiene el mismo color, sabor y densidad, ¿bien? Entonces, al poner las propiedades intensivas, van a pensar en la mezcla. Bien, punto 3 nos indica cuál es la diferencia entre mezcla y sustancia. Describir y dar un ejemplo de cada una. Un ejemplo de mezcla y un ejemplo de sustancia. En el punto 4 pregunta cuál es la diferencia entre sustancias simples y compuestas. En el 5 hay que indicar cuáles de estas siguientes sustancias son simples o compuestas. Poner al lado, según corresponda, sustancias simples y compuestas. Debajo van a encontrar el material de consulta, van a ver la introducción de soluciones, las propiedades de los sistemas materiales y por último los componentes de los sistemas materiales. Igualmente, ustedes aparte tienen el material, que es el mismo que está en el trabajo. Vamos a leer un poquito la introducción. Al pintar con témperas, al cocinar una torta o preparar una chocolatada, en nuestra vida cotidiana utilizamos y realizamos una gran variedad de mezclas. Pero, ¿qué es en realidad una mezcla? ¿Y una sustancia? ¿Existen distintos tipos de mezclas? ¿Qué es una solución? En este capítulo vamos a estudiar estos y otros temas referidos a las mezclas y en especial a las soluciones. Más adelante vamos a ver cómo se clasifican, cómo se separan sus componentes y demás. Esto es una breve introducción. Tenemos que los sistemas materiales están formados por sustancias y mezclas. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas y tenemos la clasificación de cada una. Esto lo vamos a profundizar más adelante, pero está bien que veamos la introducción. En el siguiente material de consulta vamos a ver que nos habla de propiedades de los sistemas materiales. En el capítulo anterior aprendiste que todo lo que forma parte del universo está constituido por materia. Nosotros estamos constituidos por materias. Todo lo que nos rodea, bien, está constituido por materia. Para facilitar el estudio de sus componentes, los científicos trabajan con porciones pequeñas y limitadas. Por ejemplo, un fragmento de un tronco de un árbol o el humo que sale de una chimenea. A cada porción de materia que se aísla para su estudio se lo denomina sistema material. Ahora, este aislamiento puede ser real o imaginario. Acá tienen los ejemplos para ver la diferencia. Bien, tienen que leer tranquilos y completar la actividad con el aislamiento real o imaginario. Cada sistema material presenta distintas propiedades extensivas e intensivas,
como vimos para los materiales en el capítulo 1. Nosotros en la unidad 1 vimos lo que son propiedades extensivas o intensivas. Vamos a recordar un poco sobre este tema. Las propiedades extensivas o generales, se les suele llamar, son aquellas propiedades que dependen de la cantidad de materia. Son propiedades como por ejemplo la masa, el volumen y el peso. Bien, sabemos que la masa depende de la cantidad de materia que tenga, el volumen, bien, es el espacio que ocupa el material, depende de la cantidad de materia, y por supuesto el peso. Bien, va a tener más o menos peso dependiendo de la cantidad de materia. Las propiedades intensivas son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de materia y son propiedades específicas. ¿Por qué no dependen de la cantidad de materia? ¿Cuáles son? Bueno, recordemos, está la densidad, punto de fusión, punto de ebullición, dureza, conductividad eléctrica, pues también ser, brillo, color. Por ejemplo, el punto de fusión del agua, que es cuando la sustancia pasa de sólido a líquido, es 0 Celsius. También es el punto de congelamiento del agua. El punto de ebullición del agua, donde la sustancia pasa de líquido a gaseoso, tenemos que es de 100 Celsius. El punto de fusión y de ebullición del agua son característicos de esa sustancia, ¿bien? Son específicos. El alcohol, ¿bien? Otra sustancia como por ejemplo el aceite, o podemos pensar en sustancias sólidas como el hierro, tienen distintos tipos de puntos de fusión y de ebullición. Cada sustancia tiene su punto de fusión y ebullición. Quiere decir que son específicos de cada sustancia. Por eso son propiedades intensivas y no depende de la cantidad de materia que se tenga. Por ejemplo, tenemos un poquito de agua, por ejemplo, pongámosle 50 mililitros de agua. Pensemos en un vaso de agua para hacerlo más fácil. Ese vaso de agua lo calentamos y el punto de ebullición va a ser 100 Celsius. Si hervimos agua, por ejemplo 2 litros de agua o un poquito más, en una olla, lo calentamos, el punto de ebullición va a ser de 100 Celsius. No importa la cantidad de materia que tenga, el punto de ebullición va a ser 100 Celsius. No importa si tengo más cantidad de agua o menos cantidad de agua. Por eso es una propiedad que no depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, la densidad. Tenemos agua, bien, en un vaso y cubitos de hielo. El cubito de hielo va a ver que está flotando. El cubito de hielo tiene menos densidad que el agua, por eso puede flotar, es menos denso. El agua es más densa y por eso está al fondo. Quiere decir que tiene distintas propiedades intensivas. Bien, se trata de la misma sustancia, pero están en distintos estados de agregación. Está en estado sólido, en estado líquido. Eso es un poquito el repaso de propiedades extensivas e intensivas. Vamos con la clasificación de los sistemas materiales. Entre los criterios que se pueden utilizar para clasificar los sistemas materiales se consideran sus fases y componentes. En cuanto a las fases, tendrá una si todo el sistema posee las mismas propiedades intensivas y dos o más si estas propiedades son distintas. Respecto a los componentes, debemos considerar que en ocasiones una misma sustancia puede presentarse bajo diferentes aspectos, como ocurre con el agua en sus distintos estados de agregación. Vamos a profundizar lo que dice. Respecto a las fases, existen sistemas materiales que poseen dos o más zonas claramente diferenciadas o fases, cada una con distintas propiedades intensivas. Acá tenemos un pedazo de granito. Van a ver que tiene distintos colores. Bien, se puede visualizar que tiene distintas fases. Bien, un sistema material granito es posible visualizar dos o más fases. Quiere decir que tiene distintas propiedades intensivas. Ya con el color nos avisa. Y otros que tienen una sola fase. Bien, tenemos otro sistema material que tiene solamente una sola fase con las mismas propiedades intensivas en todo el sistema. Tenemos un vaso con agua, vamos a ver que las propiedades intensivas van a ser iguales porque se trata de la misma sustancia. Vamos a tener acá componentes. Vamos a ver un poquito qué nos dice. Un sistema material puede estar formado por un solo componente o
por más de uno, independientemente del número de fases que presente. Puede tener 3 fases y tener un solo componente. Bien, por ejemplo, acá tenemos un vaso de agua con cubitos de hielo. Tenemos que el cubito de hielo tiene distintas propiedades intensivas que el agua, ya que tiene menos densidad, por eso puede flotar. Al tener distintas propiedades intensivas, decimos que tenemos 2 fases. Bien, tenemos 2 fases, además porque el agua está en distinto estado de agregación. Tenemos el agua en estado sólido y el agua en estado líquido. Ya presenta de esa forma 2 fases. Ahora, ¿cuántos componentes tiene? Tiene un solo componente. ¿Cuál es el componente? Es el agua. Bien, el cubito de hielo, o acá mejor dicho, los cubitos de hielo están formados por agua. Acá tenemos agua con sal y arena. Si tenemos agua salada y arena, tenemos 3 componentes: agua, sal y arena. ¿Cuántas fases vemos? Vemos solamente 2 fases. ¿Y cuántos componentes? 3, porque tenemos el agua, la sal y la arena. Bien, vamos a ver el otro material de estudio. Igualmente, vamos a ver acá, para que ustedes vean, pueden leer la explicación acá abajo, explica, bien, y lo pueden leer tranquilos. Vamos al último material de consulta, que nos habla un poquito de mezclas y sustancias simples y compuestas. Los componentes de los sistemas materiales. De acuerdo con la cantidad de componentes que posee un sistema material, podemos diferenciar entonces 2 clases: las mezclas y las sustancias. ¿A qué se llama mezcla? Se llama mezcla a un sistema material formado por la unión física de 2 o más componentes que se encuentran en proporciones variables y no pierden sus propiedades características al mezclarse. Bien, como veremos luego, los componentes de una mezcla pueden separarse por diferentes procedimientos. Esto tiene que ver con las mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Bien? Una mezcla, vamos a ver más adelante, que puede ser homogénea y heterogénea. Ahora, una mezcla es por la unión física, no química, física de 2 o más componentes, y cada una guarda, quiere decir que las propiedades características de cada una no se pierde al mezclarse, sino que se mantiene. Bien, entonces se puede separar, obvio, se pueden separar mezclas homogéneas y heterogéneas. Por ejemplo, mezclamos agua y sal y se pueden separar. Bien, pues se puede obtener por separado. Entonces acá tenemos lo que se denomina mezcla. Después tenemos, ¿qué sucede si no es posible separar los componentes de un sistema? Entonces podremos suponer que está formado por un único componente, una sustancia. Una sustancia es un sistema material homogéneo formado por un único componente y presenta propiedades intensivas constantes, quiere decir iguales, en cualquier punto del sistema, en determinadas condiciones de presión y temperatura. Bien, entonces tenemos acá ejemplos de una mezcla y ejemplo de una sustancia. Tenemos un ejemplo de una sustancia. Acá sacan los ejemplos, bien, para completar la actividad. Tipos de sustancias. Tenemos sustancias simples y sustancias compuestas. Las sustancias simples dice que sus partículas están constituidas por un solo tipo de átomos y no existe ningún método físico o químico que logre descomponerlas o romperlas para formar otras sustancias más sencillas. El oxígeno, el cloro y el hidrógeno son ejemplos de sustancias simples. Van a ver acá una molécula de hidrógeno y una molécula de oxígeno, ¿bien? Son sustancias simples, porque están formadas por la misma cantidad, por la misma especie de átomo, ¿bien? Y no pueden ser separadas y formar otras sustancias sencillas. Las sustancias compuestas, todo lo contrario, sus partículas están constituidas por distintos tipos de átomos, y aunque no pueden descomponerse mediante métodos físicos como el calentamiento, sí pueden hacerlo mediante métodos o reacciones químicas. El agua es un ejemplo. Sus moléculas están formadas por, acá si bien ven, el agua está formado por
una molécula solamente de agua, ¿no? Está formado por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Una gotita de agua puede tener 300.000 trillones de estas moléculas. El agua, o las moléculas de agua, se puede separar, ¿bien? Mediante una corriente eléctrica y poner un poquito de ácido, acidular el agua, se puede separar en gas oxígeno y gas hidrógeno, ¿bien? Se puede separar por sustancias más simples. Acá tenemos esta sustancia compuesta, que tenemos el ácido clorhídrico, el agua y el cloruro de zinc. Acá esto explica un poco tipo de mezclas, que es lo que vamos a ver más adelante, que son las mezclas homogéneas y heterogéneas, y profundizar un poco. Ustedes vieron igualmente en el diagnóstico y el año pasado sobre esto. Vamos a repasar un poco en la actividad que viene. Acá habla un poco, si quieren lo leo, vamos a leer un poquito. Ya sabemos que si un sistema material está formado por un componente, se trata de una mezcla. Perdón, por más de un componente se trata de una mezcla. ¿Y cómo pueden clasificarse las mezclas? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, que es en homogénea y heterogénea. Bien, depende de los componentes y si se puede, por ejemplo, la sal. Acá hablaba un poquito que vemos que si lo mezclamos con el agua, vemos como si desapareciera. Bien, dice, ¿por qué vemos desaparecer la sal en el agua de la olla? Esto se debe a que las partículas de sal son tan pequeñitas que se dispersan, es decir, se distribuyen en forma homogénea dentro del agua líquida y juntas forman una sola fase. Esto lo vamos a ver más adelante bien en la actividad siguiente, sistemas homogéneos y heterogéneos, que son tipos de mezclas. Bueno, espero que este video les haya sido útil. Cualquier duda o consulta me escriben. Saludos.